Estás escuchando En Sala de Espera por la 90.3. Hola, buenas noches Quilmes, buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Aquí estamos en una nueva emisión de En Sala de Espera de verano. Es una emisión especial en la que estamos todas aquí, el equipo completo de En Sala de Espera, dándote la bienvenida y tan contentas de que estés del otro lado, porque si no nosotras acá sola, ¿qué haríamos? Así que qué bueno que nos estás acompañando y por supuesto le damos la bienvenida y le decimos buenas noches a cada uno de los integrantes de este programa. Mujeres que no solo han comprendido lo que es la fidelidad de Dios y la han tomado como una bendición para sus vidas, sino que ellas lo siguen como un ejemplo, como un modelo a seguir, y eso, bueno, nos bendice a todos. Aquí, a mi derecha, la productora de este programa, la creativa. Muy buenas noches, Adriana Barraza. Buenas noches a todos nuestros oyentes y, bueno, una nueva oportunidad para desarrollar un tema más que interesante con nuestros amigos y amigas que nos están escuchando. Y aquí, a mi izquierda, la co-conductora de este programa, profesora Alejandra Echeverry. Muy buenas noches, queridas amigas, y a nuestra fiel audiencia también, bienvenidos a un nuevo programa. Y aquí tenemos, como siempre, presente la telefonista de lujo. Ella es Adriana Urbainsky. Muy buenas noches. Mónica Urbainsky, perdón. Y por supuesto, el operador de lujo que tenemos, Jesús Madrid. Muy buenas noches. ¿Y quién les habla? Silvana Boto de Martínez, participando. Y quiero mandar un saludo muy especial, así de arranque nomás, a Susana. Susana es una fiel oyente que el otro día me estuvo haciendo comentarios de cómo ella escucha el programa todos los martes, así que un beso grande, Susana. Y a Teresita Cáceres, que está pasando un momento de salud, batallando, pero justamente el programa de hoy es para vos, Teresita. La fidelidad de Dios está sobre tu vida, el pacto de Dios está intacto. Así que bueno, queremos que todos ustedes estén atentos. Allá. Mira eso. Uy, qué fuerte. Mirá, es maravilloso. Es una maravilla. Es impactante. Ale, pero ¿dónde estamos? Y en las cataratas del Iguazú. Qué maravilloso espectáculo. Me estoy mojando. Porque estás al pie de la garganta del diablo. Mirá los colores, se hizo un arco iris. Sí, qué lindo. Es extraordinaria la obra de Dios en este lugar. Maravilloso. Pero qué lindo que es mojarse en este día de calor. Sí, pero ¿sabés qué? Ahora que vamos a arrancar con la lancha, que Adri, menos mal que tiene el timón de esta embarcación. Es una hermosa excursión, me contaron que es bárbara. Ahí arranca. Pero me parece que tenemos que ir a un lugar más seguro. ¿No será mejor que nos pongamos el salvavidas? Alcanzale el salvavidas, Adri. Sí, ¿cuál? Dámelo, el naranja, el más grande, por favor, que no sé nadar. El de las lentejuelas. Sí, ese es el de Adri, justo. El de Adri es el de las lentejuelas, por favor, Ale. Sí, perdón. El naranja común no. Ese no, ese es el mío. Muy bien. Bueno, sí, mientras vamos al Salto San Martín. Vamos yendo con la lancha, mirando toda esta belleza, pero queremos que ustedes nos comenten, ¿estuvieron alguna vez en las cataratas? ¿Cómo les fue? ¿Qué les pareció? Mientras tanto, Ale les va a dar las vías de comunicación. Sí, comunicate, llámanos al teléfono
4257-0821. En Facebook, en el perfil En Sala de Espera, y si no también en el perfil Hope es Tuya. La página de internet www.radiohope.com.ar, nuestro correo electrónico ensaladespera@hotmail.com.ar. Podemos volver a escuchar los programas que ya han sido emitidos, o si se los querés enviar a algún amigo o un pariente, ¿cómo tenés que hacer? Encontrarnos en la página de la radio o en nuestro perfil, o bien vas directo a YouTube y ponés En Sala de Espera programas emitidos, y ahí aparecen casi los 60 programas que ya tenemos emitidos. ¡Wow! ¡Qué cifra! Muy bien. Muy bueno. Y bueno, para aquellos, siempre damos las direcciones del Templo Central, ¿no? O Sí. del auditorio de Avenida La Plata, pero para aquellos a los que les queda lejos estos dos templos, tenemos otros anexos en diferentes localidades. A lo mejor estos te quedan más cerca, agendalos para decidir a cuál podés recurrir. En Lanús, Hipólito Yrigoyen 3547, los servicios son los miércoles a las 20 horas y los domingos a las 10 horas. Bernal Oeste, Boedo 1734, y los servicios son martes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. Quilmes Este, Libertad 1448, y los servicios son los miércoles a las 18 y 20 horas y los domingos a las 10 y a las 18 horas. En Berisso, Avenida Génova, número 3143, entre 155 y 156. Los servicios son domingo, 19 horas, miércoles, 19 horas. En Dolores, calle América, 425, los servicios son los días sábados, 20 horas. Y en Ezeiza, la calle Pravas, 141, a 2 cuadras de la estación, martes, 20 horas y domingo, 10 horas. Así que bueno, estamos arrancando en el día de hoy con un tema nuevo, un tema que realmente creo que más que importante por lo que está viviendo en este momento la sociedad, temas de inseguridad, de incertidumbre, de temor, de qué pasará mañana, qué pasará pasado, nuestra vida, cómo se va a moldar a toda esta revolución que hay en nuestro país a nivel económico, financiero. Realmente el Hijo de Dios, ¿no? ¿Cómo está parado frente a todo esto? Sí, y bueno, es importante justamente, como vamos a hablar del tema de lo que es un pacto que Dios hace con nosotros, comenzar con qué quiere decir esa palabra pacto, ¿no? Viene del hebreo berit, que quiere decir justamente alianza, acuerdo o testamento. La definición, digamos así, tenemos que dar una definición desde el punto de vista bíblico, teológico. Podemos hablar de un convenio que Dios hace con su pueblo, esta vez estableciendo de esta manera una relación más estrecha, la necesidad de Dios de siempre, restablecer la relación rota con el hombre a través de que el hombre pecó, ha sido siempre a través de pactos, ¿no? Entonces es como una especie de contrato, de acuerdo, en la cual un señor, podríamos decir, que es nuestro Dios, es el que hace el pacto con nosotros, ¿no? Para restablecer esa relación. Entonces ese acuerdo conlleva una reciprocidad entre los dos de beneficios, pero también de obligaciones, específicamente más que nada para el hombre, ¿no? Que es el que con el que Dios entra en ese pacto. Digamos que hay el propósito de esos pactos, ¿no? Digo, ¿por qué Dios tuvo esa necesidad de establecer? Hubo varios pactos en la Biblia que ahora los vamos a mencionar, pero el propósito principal del pacto es esa iniciativa de restablecer esa relación, y que ya viene quebrada, comenzó quebrada cuando Adán y Eva rompieron, claro, justamente esa orden inicial que se les había dado de parte de Dios, ¿verdad? Con el pecado. Entonces, convengamos que a partir de ahí en adelante hubo que hacer distintos tipos de pactos. Entonces, siempre en todo pacto hay una parte que toma la iniciativa, ¿sí? Y que no se describe a sí misma ni lo que hace esa persona. En este caso sería nuestro Dios, ¿verdad? El que hace el pacto. Y
va a haber una lista de obligaciones mutuas, de recompensas y de castigos relacionados con el cumplimiento o con el quebrantamiento, ¿no? Porque claro. De hecho, el hombre ha quebrado muchas veces esos pactos. Entonces, a lo largo de toda la historia de la Biblia, el Señor ha hecho pactos, algunos condicionales y otros incondicionales. Si uno tuviera que clasificar los tipos de pactos, diríamos eso. ¿Cuáles son los condicionales? Aquel donde toda la acción de Dios es en respuesta al accionar de aquellos a los cuales va dirigido. Dios hace su parte cuando se satisfacen los requisitos humanos, o sea, está condicionado. Si el hombre fracasa, Dios no está obligado a cumplir con su parte del pacto. Claro. Por eso es condicional. Y el incondicional, justamente lo contrario, ¿no? Es una declaración de cierto propósito de Dios. Su cumplimiento depende del poder y de la soberanía de Dios. Eso siempre fue para que el hombre pudiera caminar en fe, esos pactos incondicionales, ¿no? Con Dios. A lo largo de la historia bíblica encontramos el pacto de Adán, que fue sí bien condicional, el pacto con Noé, totalmente incondicional, y lo importante es que cada pacto tiene una señal. Sí, entonces, primero es como si hubiesen firmado el acuerdo. El Señor Dios y el hombre, en este caso, bueno, alguno de los que firmó el pacto, y como, digamos, testigo, hay una señal de ese pacto. En el caso de Noé, el pacto es totalmente incondicional, ¿no? En el momento, recordamos de que Dios decide no destruir más a digamos, lo que era la humanidad, a través de la señal del arco iris. Entonces, cada pacto lleva una señal. En el pacto abrámico, o el de Abraham, ¿sí? Y este es el primer pacto que hace con el Estado de Israel. ¿Sí? Los otros fueron con personas, acá ya como nación, o sea, con Abraham, pero mirando a Abraham como una nación, exactamente, es la base del resto de los pactos que siguieron, ¿no? Y este pacto tiene 3 aspectos que hizo con Abraham, eso está en Génesis 17, y lo primero que pacta con él, digamos así, el Señor le promete gran descendencia y mucha bendición. Después que emergería a través de él una gran nación, y después que a través de él iba a venir bendición al mundo. Claro. ¿Sí? Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Eso lo dice en Génesis 12. Entonces, ¿cuál fue la señal de ese pacto con Abraham? La circuncisión. Si bien es una señal para ellos física, posteriormente en el nuevo pacto, que es el último de pacto a través de Jesucristo, digamos, esa marca, esa señal iba a ser en nuestro corazón, ya no en la carne, ¿sí? Entonces, luego de ese pacto de Abraham, podemos mencionar el pacto con Moisés, que también es condicional porque incorpora el concepto de obediencia para su cumplimiento. ¿Cuál fue esa señal que dio los 10 mandamientos y el sábado como día de reposo para respetarlo? El pacto con David, que es incondicional, prometió un linaje real, ¿no? Y la señal es el trono. Y el nuevo pacto, como dijimos recién, que es el pacto que también fue llamado pacto de la gracia, y que fue hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y la señal es la Santa Cena. Sí, o sea, esa sangre de Cristo que conmemoramos, que es el pacto de la nueva alianza, ¿no? Lo llamaríamos también. Entonces, Dios, que nos tiene que quedar claro algo. Dios es el que propone el pacto. ¿Por qué razón? Porque a veces, y yo me incluyo en esto, uno le dice a las personas, cuando están en una dificultad muy seria y ves que a través de la oración hay algo que no se mueve, que se tiene que terminar de romper algo, pactá con Dios. Y quizás uno dice pacta servicio, pacta algo que te salga de tu corazón con Dios, para que, bueno, Dios revierta tu situación. Y en realidad la palabra pacto ahí está mal usada, porque esos, ¿sabes qué son? Ya no serían pactos, son votos o promesas. Claro. Entonces ahí yo, por ejemplo, me incluyo y ahora digo, bueno, voy a revertir el concepto. Usaba la palabra pacto, pero sí como un, no como, evidentemente como un pacto a lo que estamos hablando, porque uno no puede pactar con Dios. Claro. La pregunta es, ¿por qué no podemos pactar con Dios? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Por qué? Porque en todo pacto va a haber leyes a cumplir.
Y el hombre no le puede poner una ley a Dios. Es decir, Dios, cumplí esto, hace lo que yo quiero. Qué interesante. Porque mira, entonces yo voy a cumplir lo otro. Convengamos que no. Entonces, no, siempre el pacto es desde un superior, de un señor a la persona. Súbdito. Claro. Sí, al súbdito, al vasallo, diríamos, ¿no? De pronto. Entonces, por eso no es un pacto. Lo que nosotros hacemos cuando quizás llamábamos muy entre comillas, entonces pacto, hacemos votos o promesas. Y también podemos decir que hay dos tipos de votos. ¿Sí? El voto, el voto sería, en un primer momento, digamos, abstenerse voluntariamente de algo que está permitido. ¿Sí? Entonces yo me abstengo de algo que está permitido. Y el otro voto, ese que quizás es el más común, es el ofrecer algo a Dios en sacrificio sin estar obligado Dios a cumplirlo. O sea, el pacto como sale de uno, mejor dicho, el voto como sale de uno, yo lo tengo que cumplir, pero no necesariamente Dios está obligado a cumplir o a cumplir lo que estoy pidiendo yo, por lo cual estoy haciendo esa promesa o ese voto. ¿Queda claro? Entonces, rebobinamos el concepto, recapitulamos y no hablamos más de pactos en el caso de que uno sea el que establece esa relación con Dios, sino que es un voto. Pacto es de Dios con el hombre. Entonces ahí sí vemos todos esos pactos que hubo y como decíamos, el último, que es el a través de Jesucristo pactada la salvación de toda la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué elementos tiene un pacto muy importante? 2. La fidelidad de Dios y la obediencia del ser humano. Eso sería como en un primer renglón. Sí, en ese acuerdo que se establece la fidelidad de Dios y la obediencia del ser humano. Y el otro punto que tiene todo pacto es la bendición de Dios. Claro. Entonces, ahí vemos que la importancia de todos estos pactos siempre son para bendición. Dios todo lo que pactó era con los hombres elegidos, es lo que, iba a permitir el futuro y la llegada del Evangelio hasta hoy, ¿verdad? Por, justamente nuestras carencias como humanidad, nuestras debilidades, nuestros fracasos, fue necesario ir haciendo estos distintos pactos. Vos sabés que John Wesley, el gran predicador, en 1780 estableció algunos requisitos para la renovación de nuestro pacto con Dios. Evidentemente, uno puede ir renovando, ¿sí?, los pactos con Dios. Entonces, él estableció esto. El primer punto dijo así: designen un tiempo preciso, más de uno, para estar en secreto delante del Señor. Sí, o sea, vamos a renovar ese pacto con Dios, que ya es el pacto que hablamos de la nueva alianza. Bueno, tenés estos tiempos de oración. Preparen sus espíritus de la mejor manera posible para entrar en una verdadera relación con Dios. Claro. El tercer punto: echen mano del pacto de Dios y confíen en su promesa de darles gracia y poder por medio de las cuales podrán cumplir sus votos. No confíen en sus propias fuerzas, sino el poder de Dios. Ahí está lo que decíamos antes. O sea, yo el voto, porque ¿qué pasa si yo prometo? Porque la Biblia dice, no prometas si no vas a cumplir, porque se complica la cosa. Entonces, el hecho de pedirle a Dios, ¿no? Prepararse, ¿no? Todo esto te lleva a esa preparación para que, a través de esa gracia de Dios y de ese poder, vos puedas cumplir con ese voto. No confiemos justamente en las fuerzas propias de cada uno, porque a veces justamente podemos flaquear, pero sí en la gracia y el poder de Dios. Siempre pedirle a Dios que nos ayude en ese voto o pacto que hemos hecho. Decidir ser fieles, ese es el punto 4 que dice Wesley. Decidan ser fieles. Y el otro punto que menciona Wesley: preparados de esta manera, en un tiempo conveniente, apartado este propósito, hagan su entrega al Señor. Sí, es como que uno acá vuelve a decir: Señor, sí, obviamente te acepto como Señor y mi Salvador y mi único Salvador. Renuevo mi pacto contigo de fidelidad, de amor, de servicio, de no cambiar los valores, no negociar los valores, ¿no? Entonces me pareció muy interesante, porque convengamos que Wesley lo escribió en 1780.
este consejo que parece tan actual que lo hubiésemos sacado Totalmente de alguien vigente. que alguien lo haya escrito hace unos días, ¿no? Mirando la sociedad posmoderna que vivimos. Así que bueno, creo que el tema es más que interesante. Podríamos seguir hablando y hablando de lo que son pactos y de cada uno de los pactos, cómo fue. Pero lo importante en este momento es tener en cuenta que es Dios siempre el que quiso entrar en pacto con el hombre. Mira, de tal manera que nos ama, ¿no? ¿Sí? Bueno, la Biblia lo dice en Juan 3:16. Siempre entró en pacto para bendecirte. Pero lógicamente ese pacto lleva una lista de cumplimientos y de obligaciones a la que ahí interviene la fidelidad de uno también y la obediencia, sobre todo el tema de la obediencia. Dios siempre va a respaldar sus pactos que haga con sus hijos, pero tenemos que ser obedientes. Qué bueno saber que en esta sociedad en la que todo parece que no hay estabilidad, que no hay justamente respaldo ni confiabilidad en los pactos, saber que en Dios hay un pacto que es firme, que es sólido, porque justamente viene de Él, no viene del ser humano. Entonces no es algo inseguro, ni inestable, ni poco confiable, todo lo contrario. Así que qué bueno poder, creo que en este momento es el momento preciso de escuchar un tema de Marcos Witt, que justamente nos dice que Dios es un Dios de pactos. Estás escuchando En Sala de Espera. Que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Gracias estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar.
Qué hermoso tema. Ay, pero mira, Ale, mira, Adri. Ay, lo que es ese salto. ¿Cómo se llama ese, Ale? Sí, ese se llama Tres Mosqueteros. Ay, vas a sacarle una foto. Saca. Sí, ¿ves que son 3 chorritos? Ay, pero hay que filmarlo. Sí, total. Porque si no, no se va a ver bien en la foto. Sí. Ay, a ver si me paro para sacarle mejor la foto. No te pares. Ay, no, me Arriba da de la miedo, baranda, me da no, te miedo. va- no. Pará, que encima que nos quedamos sin combustible y nos tuvimos que pasar al bote. Ay, Dios. Algo nos tenía que pasar, no podía fallar. En nuestras vacaciones siempre algo pasa. ¡El remo! ¡Se me perdió el remo! No, Adri no Uy, sabe ahora nadar. vamos. Me tiro yo. No, dejala acá y tiro el chaleco con las lentejuelas. Por supuesto, no, que no se manche la lentejuela, por favor. Bueno, espera que nos arrimamos acá que está más tranqui, acá no salpica tanto, así seguimos el programa, después vamos a tomar unos mates. Sí. Ay, menos mal, chicas, que nosotros Qué momento. nos guarda así. Ay, Que estoy me agotada relajo. de remar, sí, estoy agotada. La fidelidad de Dios, menos mal que nos acompaña. Y bueno, siguiendo con el tema, Ale nos hablaba del pacto, ¿no? Del pacto de Dios, que es Dios quien hace un pacto con nosotros. Y bueno, una de las características de este pacto es la fidelidad. La fidelidad de Dios, por supuesto, de parte nuestra, la obediencia. Pero en esta sociedad posmoderna se ha vuelto como pan de cada día la infidelidad de las personas. Es cierto. La infidelidad a cumplir sus responsabilidades laborales, las promesas rotas de los políticos luego de las elecciones, ya sean distritales, provinciales, regionales o de la nación, al incumplir sus deberes académicos, al romper los votos matrimoniales con el divorcio o el adulterio, al comprometerse con el Señor o alguna responsabilidad, ¿no? dentro de la iglesia y después no ser fieles a ese compromiso. Entonces sale relucir 2 preguntas. ¿Quién es fiel y en quién se puede confiar? La sociedad está importante. continuamente haciendo esa pregunta, dado todo lo que vivimos. Yo recuerdo cuando a veces nuestros padres decían, antes la persona sellaba un trato, un pacto con un apretón de manos. Sí, la palabra valía. Exacto, el valor de la palabra, la fidelidad a ese compromiso. Y ahora no hay carta documento que alcance, ¿no? No hay firma, no hay nada. No hay nada, no se ha perdido eso. Entonces, ¿en quién confiar? ¿En quién creer? ¿Quién es realmente fiel? Y aquí tenemos la fidelidad de Dios. Claro, fundamental en un pacto. Fundamental. Entonces me gustaría ver un poco la definición que varios teólogos hacen sobre qué es la fidelidad de Dios, para saber dónde estamos parados. El teólogo James Garrett, en su libro Teología Sistemática, define así: la fidelidad de Dios es la confiabilidad de su naturaleza y propósito, tal como han sido dadas a conocer por medio de la revelación histórica y especialmente en conformidad con sus promesas. Para el teólogo Lewis Schaffer, la fidelidad de Dios es la fuente inagotable, consuelo y seguridad para aquellos que viven en relación correcta con Él y son participantes de los pactos de su promesa. Arthur Pink define como la confianza en Él, el fundamento de su esperanza y la causa de su gozo. Dice que esta cualidad, es decir, la fidelidad, es esencial a su ser. Sin ella no sería Dios. La fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de su ser. Claro, porque es inmutable. Al ser fiel, Tal cual. no se mueve de eso. Tal cual. Claude Duval dice: la fidelidad es una perfección en Dios por la cual Él es fiel a su palabra y a todos sus compromisos pactados. Él nunca quebrantará un contrato consigo mismo o con alguna de sus criaturas. Lo que Él se ha propuesto es lo que Él hará, y lo que Él ha prometido es lo que Él realizará. Qué maravilloso. Esto da mucha paz, ¿no? En las definiciones, entonces, se observa que en estas definiciones que la fidelidad es un atributo divino que garantiza a su pueblo el cumplimiento de sus
promesas. La fidelidad de Dios entonces es el atributo que conlleva a la credibilidad de su ser. Si así no fuera, no sería digno de llamarse Dios o de oír sus palabras, con el cual no solamente garantiza el cumplimiento de sus promesas, que por supuesto son gloriosas tanto acá en la tierra como en el cielo, sino también al ejecutar sus designios y sus juicios. Claro. Todo lo que Él ha dicho, todo se Claro. cumplirá firmemente. Sí y amén. Sí y amén, tal cual. Con respecto a la fidelidad de Dios, quería reflexionar un poco sobre lo que dice el Antiguo y lo que dice el Nuevo Testamento. Ustedes saben que la Biblia está dividida en dos partes, ¿verdad? El Antiguo y el Nuevo. Está marcado por el nacimiento de Jesús, del Salvador, la diferencia entre uno y otro. El Antiguo Testamento, la fidelidad de Dios se hallaba redactada textualmente, estamos hablando de la versión Reina Valera de 1960, 16 veces. Está tratada la fidelidad de Dios a través de diferentes sustantivos hebreos, como yo no conozco bien la pronunciación, pero emuna, emet. Estos sustantivos hebreos están hablando de literalmente firmeza y seguridad, certeza y fidelidad. Declaran enfáticamente la fidelidad de Dios, firmeza en sus decisiones, seguridad en sus promesas, certeza en sus declaraciones. Habla de verdad y confiabilidad, expresando la confiabilidad de Dios y no hay por qué dudar de sus palabras. También está el verbo hebreo amán, que significa estar seguro, ser duradero, confiar y creer. Es decir, que del estudio de todos estos términos hebreos del Antiguo Testamento, siempre hablando, la fidelidad de Dios tiene un énfasis doble. Primero, Él es absolutamente confiable, firmemente constante y no dado a arbitrariedades o caprichos. Y segundo, la fidelidad de Dios se revela en la lealtad a su pacto, su amor siempre constante. Por eso es tan importante lo que nos dice Isaías 49:7, es decir, no vamos a leer todos los versículos, pero este en particular dice: fiel es el Santo de Israel, Él es fiel al guardar sus pactos. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esto es justamente lo que nos decía Ale recién sobre la obediencia. Hasta 1000 generaciones. Qué bueno. Qué paz nos da, ¿no? Sí, En una sociedad sí. en la que hay tanta inestabilidad en cuanto a las promesas y los pactos, saber que nuestro Dios es fiel. Y en el Nuevo Testamento también, la versión de Reina Valera de 1960, encontramos en Romanos 3:3 algo tan importante. Aclara acá que la fidelidad de Dios no puede ser anulada por la incredulidad de los hombres. Claro, el Bellísimo, pacto claro. es un compromiso, está De él. firmado, sellado, Sí. independientemente de que De lo que nosotros hagamos, sigamos siendo sí. infieles. ¿Sabe qué dice Romanos 3, ¿Qué? 3 y 4, ¿no? Sí. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes viese a Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y en 2 de Timoteo 2:13 dice: si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto trae mucha paz a nuestro corazón, Sí. ¿verdad? Porque está hablando de que ese pacto que hizo Dios, no el hombre, porque recién nos aclaraba Ale que los pactos los hace Dios. Sí. Entonces están basados en su fidelidad y es la naturaleza misma de Dios la fidelidad. Entonces, amiga o amigo que estás allí escuchando, esto tiene que traer paz a tu corazón, porque sabes que cada promesa que Dios te ha hecho, por supuesto, basada en tu obediencia, en tu mantenerte, ¿no? Dentro de sus consejos, de su palabra, tenés la promesa de Dios, es confiable, es duradera, es firme. Y acá nos dice el autor del libro de Hebreos, en Hebreos 10:23, entonces mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Queremos hoy darte unas palabras justamente de esperanza, de que sepas que Dios es fiel más allá de nuestra infidelidad. Aunque te hayas equivocado, aunque hayas quizás cometido algún error, Dios sigue sosteniendo su pacto con tu vida. Y me gustaría brevemente nombrar 5 calificativos de esa fidelidad de Dios. Qué interesante. Sí. La Biblia le da algunos calificativos que son que la fidelidad de Dios es eterna, infalible, infinita, grande e incomparable. Eterna. En el Salmo 119, 90, dice que la fidelidad de Dios es de generación en generación. Dice, de generación en generación es tu fidelidad. Y en el Salmo 117, 2, dice, la fidelidad de Jehová es para siempre. Es decir, que esta palabra hebrea que habla de generación en generación está ligada a la revolución del tiempo, es decir, a una edad, a una era, a una generación. Y cuando se repite de generación en generación, esto significa para siempre. La nueva versión internacional directamente pone así, que la fidelidad de Dios es para siempre. Significa, y esto me encantó, tiempo fuera de la mente, es decir, eternidad. Y cuando esto está unido a la palabra Elohim, se traduce como Dios eterno. En consecuencia, la fidelidad de Dios es eterna, no tendrá variaciones sus promesas y palabras, por más que pasen los años e incluso después de la muerte. Qué Maravilloso. bueno. Esa eternidad de las promesas de Dios nos dan realmente firmeza en cuanto a nuestra expectativa futura. También es infalible. La palabra infalible expresa la idea de que es segura y verdadera. El Salmo 89, 33 dice, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. El término verdad acá viene de una palabra hebrea que también significa estabilidad, confiabilidad. En otras versiones se lo toma como la palabra hebrea que se traduce como fidelidad. Entonces, la fidelidad de Dios es infalible, segura y verdadera, ya que Él no alterará, no faltará, no falseará a nada de lo que ha dicho o ha prometido. Qué bueno, qué genial. También es infinita. El Salmo 36, 5 dice, Jehová, hasta los cielos es tu misericordia y tu verdad hasta las nubes. La fidelidad inmutable de Dios está muy por encima de nuestra comprensión finita. Todo lo concerniente a Dios es vasto, es grande, es incomparable. Él nunca olvida ni falta su palabra. Nosotros a veces nos olvidamos. Ay, cierto que me había comprometido con esto. Ay, cierto que me tenía que encontrar con tal persona. Sí. Nos olvidamos de algunas cosas que nos comprometemos. Pero Dios no. Nunca la pronuncia con vacilación. Nunca renuncia a ella. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa, cada profecía y cada pacto establecido. Y también cada advertencia. La fidelidad de Dios es grande. Lamentaciones 3:23 dice, grande es tu fidelidad. Es la palabra hebrea grande que acá se está traduciendo, significa abundante en cantidad, en tamaño, en edad, en número, en rango, en calidad. En consecuencia, la fidelidad de Dios es tan grande, es tan abundante, que no puede llegar a su fin, porque no se termina, no se acaba, no se cansa. Claro, no tiene un inicio y un fin. Absolutamente. A esa grandeza se refiere la fidelidad de Dios. Y por último, incomparable. El Salmo 89, versículo 8 dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. El mismo versículo, este es en Reina Valera, en la versión internacional dice, ¿quién como tú, Señor, Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad?
Y en la versión Dios para Todos dice: Señor Dios Todopoderoso, no hay nadie como tú, lleno de poder y fidelidad. Es decir, las tres versiones consultadas revelan acá que la fidelidad de Dios es incomparable, porque la pregunta ¿quién como tú? En realidad es retórica y la respuesta obvia es nadie. Claro. Nadie es como nuestro Dios, nadie es fiel como ¿A el quién Señor. lo podrás comparar? Claro. Además, cuando dice que su fidelidad le rodea, se refiere a que siempre está con él, como una prenda que está puesta, que no se la quita nunca, garantizando que Dios es fiel en todo momento. Es decir, que nuestro Dios es absolutamente incomparable. Maravilloso. Y hablando justamente de la fidelidad de Dios, me gustaría que vayamos a escuchar un tema de Marcos Witt que se llama Tu fidelidad. Estás escuchando En Sala de Espera. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Solo decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie, nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie, nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, dice una vez más. Tu fidelidad. Tu fidelidad. La fidelidad de Dios es grande. Este era el tema que escuchamos, la música hermosa de Marcos Witt, ¿no? Incomparable, dice la letra. Adri.
Sí, hermoso tema también este de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Eso nos llega al corazón, nos toca. Y yo quería compartirles algo acerca de los altares, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los altares que levantó Abraham. Hace 2 semanitas hablamos de la profecía dada a nuestros pastores por la profeta Cindy Jacobs, una palabra traída de parte de Dios para ellos y por lo tanto para nosotros como iglesia, donde Dios promete levantar un altar de 24 horas en la ciudad de Quilmes. Ahora, maravillosa promesa, yo me preguntaba, ¿qué es un altar? Claro, como qué interesante, ¿qué porque en la es Biblia un los vemos muy mencionados. Claro, un altar y si vemos la vida de Abraham y leemos su historia, vemos muchos capítulos que terminan o empiezan y levantó Abraham un altar y levantó, siempre está al principio o al final de un capítulo y es muy reiterativo en la vida de Abraham, ¿no? Y los levanta tanto en, digamos, cuando le va bien como cuando le va mal, ¿verdad? Es como que siempre levanta ese altar. ¿Qué es el altar entonces? Es un lugar donde nos encontramos con Dios por medio de la adoración. Qué bueno. La adoración es un tiempo de encuentro con Dios, es un lugar donde uno empieza a conocerse con Dios, a tener una cierta intimidad con Dios, ¿no? Donde se empieza a forjar como una amistad entre nosotros y Dios, donde lo conocemos un poquito más, digamos, en esos altares, ¿verdad? En esos tiempos de intimidad. Podemos decir que tenemos altares en la iglesia cuando estamos compartiendo en una reunión. Podríamos denominarlo como un altar público ese, pero también es necesario que tengamos los altares privados, esos altares en la privacidad de nuestros hogares, ¿no es cierto? Porque tenemos una necesidad, digamos, inalterable de tener estos encuentros con Dios. ¿Por qué? Porque mediante esos encuentros aumenta nuestra fe, porque empezamos a conocer este Dios fiel del que nos hablaba Silvana, o este Dios de pactos del que nos hablaba recién Alejandra. Entonces es necesario que mantengamos o que levantemos estos altares en nuestra casa cuando estamos a solas, que ubiquemos un lugar, ¿no es cierto? Puede ser cualquier lugar de la casa, y que podamos tener esos encuentros en privado con el Señor, donde seguramente vamos a empezar a conocerlos y Dios nos va a hablar. En la Biblia encontramos ejemplos en los muchos altares que constituyeron la vida de Abraham, y es interesante seguir la pista de la vida de Abraham y descubrir esos momentos en el altar. Hay por lo menos 8 sucesos decisivos en los cuales es determinante su encuentro con el Señor. Es decir, que luego de cada uno de estos altares algo sucedió en la vida de Abraham. La construcción de los altares de Abraham está cargada de lecciones para nosotros. Yo recién decía que no solo cuando le iba bien a Abraham, levantaba un altar, ¿no? Y yo encontré un dato muy interesante que dice que después de su fracaso en Egipto, Abraham volvió atrás a la tierra prometida, ¿no es cierto? Sabía a dónde iba. Esto viene después de un fracaso. Subiendo hacia el norte, retornó al lugar situado en las colinas entre Betel y Ai, donde anteriormente había construido un altar. Sabía que tenía que volver a los caminos de Dios. Por lo tanto, regresó al lugar donde su fe era fuerte, donde había experimentado la presencia del Señor y sus bendiciones. El altar para Abraham era un lugar donde volver a Dios. Y por ahí las personas que nos están escuchando, vos amiga, vos amigo, tuviste como un problema, ¿no? O varios problemas que te han alejado de Dios. Tenés que volver.
Esta es una palabra para animar a los que nos están escuchando, porque hay personas que frente a las adversidades se desaniman y no quieren ir a la iglesia, no quieren leer la Biblia, porque están desanimados. Pero es lo que hizo Abraham lo que tenemos que hacer frente a una situación de adversidad, volver a ese lugar de encuentro con el Señor para volver a reactivar nuestra comunión con Él, para seguir hacia el propósito que Dios ha predestinado para cada uno de nosotros. Entonces hoy yo quería compartir con ustedes 4 momentos de altar en la vida de Abraham que lo han marcado y que seguramente nos van a marcar también a nosotras que estamos escuchando. Para mí fue un aprendizaje, me ha bendecido esta palabra, la compartí con Ale y Ale me decía: tenés que compartirla en el programa. El primer altar es el altar llamado el altar de la promesa. Y voy a leer una palabra que está en Génesis 12, 5 al 7, que dice así: y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Este primer momento de altar implica 2 dinámicas directamente relacionadas con nuestras experiencias. Es un altar de la promesa, porque el Señor le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Pero es un altar en medio de adversarios. El Señor le dijo, y el cananeo estaba entonces en la tierra. El cuadro está enmarcado, es el clásico retrato de los propósitos declarados de Dios para nuestras vidas, juntamente con la presencia del adversario y su posibilidad de impedir que se cumpla esa promesa. Es decir, estaba la promesa, pero también estaba el peligro. Claro, pero qué bueno que Dios le habla de esa manera, porque eso es como que te motiva fe a futuro. Te dice, bueno, esta es la situación, te vas a encontrar con esto, claro, pero vamos para adelante, la promesa está. La promesa está, y eso es a lo que nos tenemos que aferrar. Y probablemente vos que nos estás escuchando, seguramente Dios ha avivado promesas en el corazón, en tu corazón, ¿no? ¿Y qué posibilidades ha indicado Él que intenta multiplicar y hacer prosperar a través tuyo, ¿no? Esta es una pregunta para los que nos están escuchando, o para nosotras también, ¿no? Y encontraste a esas promesas que Dios te ha dado. ¿Te has encontrado con, de repente, adversidades, con oposición, con opresión, con obstáculos? Por supuesto que sí, a todos nos pasa, ¿verdad? Y la respuesta a todo esto es sellar la promesa en el altar de Dios, asegurándola en fe. Lo que se fija en su lugar en un altar con Dios tendrá solidez cuando vengan los ataques. Y la resistencia del adversario es real, pero lo que está sellado en el trono de Dios sobrevivirá y triunfará. Recién decíamos, lo que Dios nos prometió lo va a cumplir porque tenemos un Dios fiel. La palabra dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1:12 dice esto. El segundo altar que tenemos que reconocer es el altar de la intimidad. Génesis 12:8 dice, de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Es decir, Abraham tenía como una familiaridad con Dios,
¿no es cierto? Por algo Dios le dijo, Amigo. voy a encubrir a mi amigo Sí. lo que yo voy a hacer con Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Entonces como que ahora Abraham era, Dios consideraba amigo a Abraham, y Abraham no lo buscaba a Dios por considerarlo todopoderoso, grande. En realidad sí, pero había como un anhelo de amistad, ¿no? De establecer una amistad. Era como que sus encuentros eran tan, digamos, seguidos o especiales, ¿no? Con Dios, que él acudía a esos encuentros feliz de tenerlos, ¿no? Como cuando nosotros vamos a encontrarnos con nuestros mejores amigos o amigas. Entonces es como que había una familiaridad establecida por la asiduidad de esos encuentros. El último, el tercer altar, es el altar desde donde no se retrocede. El altar que uno levanta para ya no volver atrás. No esas promesas que se hacen, pero bueno, a mitad de la promesa nos volvemos porque no me está resultando. No. Este no es el caso de Abraham. Dice la palabra, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho allí, y allí Abraham invocó el nombre del Señor. Abraham había hecho en este capítulo un viaje a Egipto. ¿Por qué? No lo sabemos, no se nos aclara. Pero el Señor le había prometido la tierra donde él se hallaba, no que vaya a Egipto. Ya estaba desarrollando un más íntimo conocimiento personal del Señor. Pero entonces, en ese momento donde ya estaba conociendo al Señor, él se va a Egipto. Ahora, excepto por la maravillosa gracia de Dios, el viaje fue un triste comentario acerca de los temores y debilidades de Abraham. Pero el Señor lo saca mediante una demostración de misericordia interventora, y cuando termina, no solo ha podido pasar por todo, sino que ha salido estupendamente de Egipto. Este es un altar donde no se regresa. Es el momento y el lugar en que Abraham se lo juega todo a esa carta. Estoy aquí donde Dios quiere que yo esté, y se acabaron los vagabundeos. Claro, es como que es un altar donde uno toma una decisión firme. Donde uno, a rajatabla, emulando a un expresidente, está persuadido de que ya no puede volver atrás. Donde hay un compromiso por amor, ¿no es cierto?, de todo lo que Dios ha hecho para nosotros, con nosotros, para decir, no puedo volver atrás. Claro. No puedo, tengo que seguir adelante. Seguro. ¿Está? Y el último altar que me gustó es el altar de la posesión. Hasta antes teníamos el altar de la promesa. Viene el altar de la posesión, el último altar. Y Génesis 13, 17, 18 dice: levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar al Señor. Abraham había recibido la promesa de que la tierra sería suya, pero ahora el Señor lo estaba llamando para que en realidad caminara por esa tierra y se fijara, hiciera como un paneo, ¿no es cierto?, de lo que sería suyo. Pero me parece a mí, o un altar viene a continuación del otro. Exactamente. Están como encadenados. Encadenados, exactamente. Hasta que él no dio el altar de no volver atrás, no pudo el hacer el altar de tomar posesión. De tomar posesión. Este altar de la posesión es ese acto por el cual Abraham está adaptándose real y prácticamente a una promesa hasta entonces general y abstracta, pero ahora
¿no? Era como que era real. Una cosa es tener la promesa dada y otra cosa es tener una promesa poseída. Claro. El recorrido real de Abraham por toda la tierra evidencia la forma práctica en que Dios nos adapta a los detalles de su voluntad. Es decir, que en este punto, en este altar, digamos, el Señor trae a la realidad de la promesa, lo trae a Abraham a la realidad de la promesa. Claro. Qué bueno, me hace pensar esto, ¿no? Si continuamos un poquitito más en la vida de Abraham, vos fíjate este detalle, pasó por esos 4 altares y después, cuando leemos en Génesis 17, ahí está el pacto. O sea, Claro. que un pacto que es para todas sus generaciones y bueno, llega hasta hoy en día. Entonces, qué importante pasar primero y levantar esos altares que acabas de mencionar para que, bueno, Dios entre en un pacto con vos. Claro, y no desanimarnos, ¿verdad? Claro. Por cualquier situación que estemos atravesando, Dios es fiel, nos está esperando, nos quedamos por alguna situación, tenemos que volver a ese lugar de encuentro, ¿no es cierto?, de altar con el Señor, donde tuvimos esa comunión, que nada nos detenga, que no abandonemos o no tiremos la toalla por la situación que estemos atravesando. No sabemos si es familiar, física. Dios tiene una segunda oportunidad para cada una de nosotros. El pacto Él no lo va a cumplir, y creo que nos va a dar victoria. Estoy segurísima de que nos va a dar la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Y no nos quedemos solos cuando estemos en una situación de adversidad o de desánimo. Clamemos por ayuda. Tenemos nuestros hermanos, tenemos nuestros pastores, nuestros líderes de célula, que seguramente nos van a dar una mano y no nos van a pasar facturas, sino que van a ayudar a que salgamos de ese lugar de desierto por el que estemos atravesando. Exacto, porque la fidelidad de Dios, hoy estuvimos hablando, no está intacta, la fidelidad de Dios. Para vos, María de Berazategui, que nos llamaste, te queremos decir que la fidelidad de Dios para vos está vigente. Confía, no permitas que la desesperanza te llene de pensamientos negativos, sino al contrario. En la fidelidad de Dios está la respuesta para cada uno de nosotros, y en su altar es donde nos encontramos con su presencia. Y eso nos trae alegría, nos trae gozo. Y en una sociedad que ahora está con tristeza, nosotros tenemos alegría. Por eso nos vamos a despedir con un tema de En Espíritu y en Verdad. Esta es una generación que danza. Muy feliz martes y nos vemos el próximo programa. Estás escuchando En Sala de Espera. Enseña a danzar, a celebrar con el corazón y con dar.